en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de estos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizaré y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, entiéndase, los que le sirven a él, y sobre la sierva, sobre las mujeres, como dijo el hermano ahorita, bendición de Dios desde el principio, cogida para bendecir al hombre y bendecir la tierra. Derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿En cuáles días? Y daré prodigio en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en él, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Padre, gracias. Confirma tus palabras, establece tu orden, habla conforme a la necesidad de tus hijos en esta noche. Yo tengo necesidad de saber y conocer tus insondabilidades. Tú eres el Dios que revela tu palabra, y tu palabra no es tan oculta, Padre Celestial. En este momento yo te pido, Señor, que tú hagas conforme a tu propósito y que tú hables a esta vida, a este pueblo, oh Dios. Mi vida necesita ser edificada y conocer verdades, Señor, que aún, Padre Celestial, no han sido reveladas. En este día yo te pido, Dios, que transforme, Padre Celestial, mi vida a través de tu palabra, que yo pueda vivir conforme a ella y hacer conforme a tu palabra, para que mi palabra sean, Señor, en tu establecimiento para gloria de tu nombre. Muchas gracias yo te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Las escrituras son confirmatorias, ella misma se confirma. Las escrituras, la palabra de Dios, no la confirma ningún hombre, ella misma se confirma. Todas las escrituras están para instruir y corregir en justicia, hermano. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, lo envía como una encomienda. Y la encomienda que Dios le da a su Hijo es traer la verdad. Mucha gente se cuestiona y pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad, para nosotros los seres humanos, puede traernos a nosotros a confundirnos. Cuando verdaderamente no nos hemos adentrado a conocer verdaderamente quién es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios, al crearnos a nosotros, creyó en el proyecto que Él establecía, en el proyecto que Él iba a poner en ejecución en el universo. Y Él establece en su palabra que cada uno de nosotros que le creamos a Él, que podamos confiar en Él, esa palabra se internalizará en nosotros, estará en nosotros y será esa palabra en nosotros establecida de tal manera que nosotros pudiésemos ser a semejanza de Él. Cuando hablamos de semejanza, estamos conscientes de que en el principio Dios nos creó en esa condición, a su imagen y semejanza, porque para todos nosotros es sabido que cuando Dios dio aquella palabra, ya en Cristo Jesús estaba establecido lo que Él iba a hacer por nosotros, o el sacrificio que se había hecho para que toda la humanidad alcanzara salvación. De manera que cuando en el libro de Joel Dios da esta promesa de que Él derramaría de su Espíritu Santo, es la parte confirmatoria de la venida de Jesucristo. Como dice las Escrituras, que en los postreros días Él derramaría de su
Santo Espíritu. De verdad que Cristo Jesús vino a plasmar los cimientos de la voluntad de Dios a través del conocimiento. Por eso él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él vino a establecer la verdad de Dios aquí a la tierra, amén, a los hombres, para que todo ser humano tenga conocimiento del Creador. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Desde el principio la palabra de Dios comienza a establecer su orden en la vida de toda creación. Nosotros conocemos a través de las Escrituras que dice que no se cae una hoja de un árbol que no sea la voluntad de Dios. Y eso como que lleva a uno a decir, y Dios está pendiente de tantas cosas. Todo está en la presencia de Dios. Nada puede acontecer que no sea la voluntad de Dios. Nada puede acontecer. Cada evento que acontece en la tierra, en el universo, Dios tiene el control porque antes ya Él tenía todas esas cosas en su eterno presente. Todo lo que está ocurriendo en la vida del ser humano hoy es lo que en la presencia de Dios ya estuvo y solo se está cumpliendo esa voluntad de Dios porque Él preparó todas las cosas de antemano para darnos a nosotros la oportunidad de que podamos entrar a la presencia de Él una vez más. Le decía días atrás la condición de Adán, del postrer Adán y del primer Adán. Porque ciertamente ahí hay una cualidad y una condición que nosotros tenemos que conocer en el término de Jesucristo y de Adán. Para lo que Dios permitió la condición en la que Adán cayera, para que hubiera un rescate. Como se dijo en lo que se estaba hablando aquí, que el mayor serviría al menor. Ciertamente Jesús es nuestro hermano mayor. Y Él tenía que venir a rescatarnos a nosotros, para establecer en nosotros el orden de Dios en la vida de nosotros, por cuanto nosotros habíamos caído. Y es ahí donde verdaderamente la palabra comienza a tomar cuerpo en la existencia de la humanidad. De la manera que Dios permite que estas palabras se establezcan en la vida de la humanidad es cuando Cristo viene a la tierra. Cuando Jesucristo está en la tierra, conforme al ministerio que Dios puso en sus manos, Jesucristo comenzó a cumplir todas las escrituras, hermano. Dice las escrituras en el libro de Juan que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, Él viene a cumplir todas esas palabras que estaban dichas ya de antemano ya. Y se establece en Cristo Jesús ese orden de que Jesucristo va humildemente, hermano, como un cordero manso a la presencia de Juan el Bautista. De un hombre que fue creado de voluntad de carne y de sangre, de varón, mas Él no, pero Él se sujetó a la palabra de Dios. Él se sometió al orden establecido por Dios. Es que nosotros tenemos que observar la palabra para nosotros someternos al orden establecido por Dios. No es lo que me supongo yo, lo que yo quiero ver o lo que yo quiero entender. Porque ahí es que entra la dicotomía en cuanto a lo que es verdad y lo que es mentira. La palabra de Dios es ciertamente cierta y es confirmatoria por ella misma. Nadie puede confirmar la verdad de Dios si no es las sagradas escrituras. Cuando vamos a las escrituras es que nos dice a nosotros si hay alguna confusión en nuestra vida, para que nosotros podamos ajustarnos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios para con nosotros. Porque es que la palabra de Dios es como la palabra de un rey, que pasan los años y pasa el tiempo y esa palabra es inmutable, hermano. Hay que someterse a la palabra, porque la palabra no va a cambiar. Es nosotros los que tenemos que cambiar y someternos a la palabra de Dios. Y es ahí que Jesucristo comienza a dar el primer ejemplo de sometimiento y de obediencia. Juan quiso rehusarse. Él dijo, es necesario porque está escrito. De esa manera tiene que ser. Y Juan humildemente también obedeció y le bautizó. Y según las escrituras dice que sobre él una paloma, esa es la graficación que da las escrituras, se posó sobre él, confirmando la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Como que ciertamente el Espíritu Santo venía a él. Sabemos nosotros por las escrituras que el Espíritu Santo venía a los profetas y a los reyes por ocasiones, no permanecía. Es la primera vez que comenzamos a ver el Espíritu Santo permaneciendo en la vida de un hombre, creado a imagen y semejanza de los hombres. Y cuando digo creado es cuando Él fue engendrado a través de María y del
Santo, de voluntad de carne y de sangre no, porque no lo fue, sino de Dios. El Espíritu Santo fue que lo estableció allí. Y allí establecido Jesucristo comienza a vivir esa vida ministerial y comienza a sujetarse a la palabra de Dios. Y allí Juan cumple con su propósito. Y es por eso que nosotros vemos del escenario rápidamente que Juan el Bautista sale del escenario. ¿Por qué menester que yo mengüe para el que crece? Es una enseñanza que nos da las Escrituras, hermano. Es menester que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nuestras vidas. Porque sin la verdad no podrá ser confirmado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si la verdad de Dios no está en nosotros, el Espíritu Santo no se manifestará en nosotros. Porque dice la palabra que Él vendrá y formará en nosotros un altar, un lugar en el cual el Espíritu Santo reposará. Pero es porque la palabra ya está. Porque el cimiento ha sido centrado, ha sido establecido. El Espíritu Santo también se manifiesta en el universo, en el cosmos. El Espíritu Santo se está moviendo para convencer a los que no tienen el conocimiento cuando les llega la palabra. Cuando la palabra llega, el Espíritu Santo comienza a susurrarle en los oídos, y por eso es que la persona se arrepiente. Si no, hermano, mire, el hombre no se arrepentiría nunca. Nunca. Es el Espíritu Santo que convence. Tú no con espada, tú no con ejército, tú con el Espíritu Santo de Dios. Es Dios que confirma la salvación a través de su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de un ser humano, hay un compumimiento. Hay un lugar en la vida de nosotros que comienza a menguar. Comenzamos a reducirnos y a darnos cuenta que nada somos. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a través de esas palabras dichas por Jesucristo. Por eso que Jesucristo dijo: es menester que yo vaya al Padre para que Él envíe el otro Consolador. El Espíritu de verdad. El que ciertamente tendrá que reposar. Porque no podía irse Jesucristo, estar Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios ordenado. No podían participar el Espíritu Santo y Jesucristo en el ministerio de la enseñanza, sino Jesucristo y el Espíritu Santo de Jesucristo era que estaba como maestro para enseñar, como pastor para dirigir y para instruir al pueblo. Aquellos 12 hombres para establecer en ellos la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dice: váyanse al aposento alto y esperen que en no muchos días recibirán poder. El Espíritu Santo es la manifestación del poder que Dios ha delegado en cada uno de nosotros. ¿Pero para qué ese poder? Muchas veces nosotros creemos que ese poder es simplemente para nosotros gozarlo. Ciertamente la palabra dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros tenemos que movernos, tenemos que temblar, tenemos que manifestar que en nosotros hay un poder. Y cuando ese poder llega a nuestras vidas, es confirmatorio, hermano, que nuestras vidas de alguna manera se han puesto al unísono, al consonante de la voluntad de Dios. Y es ahí donde comienza Dios a tratar con nosotros. Pero hay una vida en nosotros que el Espíritu Santo comienza a someter a un orden. Y por eso que tenemos que observar las manifestaciones del Espíritu Santo en medio de la iglesia, hermano. Las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia tienen una dirección y tienen un orden. Y cuando nosotros podemos observar que el Espíritu Santo se está moviendo, nosotros podemos darle gracias al Señor porque Él está en medio nuestro. Pero no es menos cierto que el Espíritu Santo se puede manifestar, pero hay otros espíritus también que se manifiestan, hermano. Y es ahí donde tenemos que tener cuenta. Cuando Adán fue creado para gloria de Dios, y en su momento de creación, en su estancia de creación, él era santo, hermano. Había santidad en él. Lo que quiero decirle es que la santidad es emanada de Dios. El Espíritu Santo es el Dios mismo, tratando con nosotros. Cuando Dios viene a nuestras vidas, Dios comienza a formar en nosotros el carácter de Él. Y la manifestación de Dios en nuestras vidas tienen que dar a conocer al mundo verdaderamente que en la vida de nosotros hay un establecimiento organizado, ordenado, bien dirigido, establecido para que se haga conforme a su voluntad. Cuando usted puede ver ese desorden que no está conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que preguntar qué está pasando. Es ahí porque Dios le ha dado
a la iglesia el discernimiento y le ha dado los dones para que cada uno de nosotros, que Dios lo ha preparado con cada una de esas herramientas, nosotros podamos discernir qué está pasando en un momento determinado, qué está sucediendo en un momento determinado. Porque en un momento determinado en la vida de la iglesia se puede estar manifestando algo no conforme al propósito de Dios. Y es ahí donde verdaderamente los hombres que Dios ha puesto y las mujeres que Dios ha puesto tienen que estar ahí cuidando verdaderamente que la obra de Dios no sea engañada, ¿no? Es que el enemigo tratará de engañarnos de cualquier manera. Buscará todas las estrategias para engañar al rebaño. Pero para eso Dios ha preparado líderes, pastores, y ha puesto y ha comisionado hombres y mujeres que tienen el discernimiento espiritual para darse cuenta qué está sucediendo, qué está pasando, qué espíritu se está moviendo en medio de nosotros. Porque el Espíritu Santo en nuestras vidas viene para traernos a nosotros reconfortamiento, para traernos a nosotros seguridad, para sanar, para aventar, para curar, para levantarnos, para estimularnos. Todas esas cualidades están allí en el Espíritu Santo y son de manifestación en Él, en la vida. Se puede levantar un hermano ahí, orar por una hermana. Se puede levantar un hermano ahí, interceder por un hermano. Todas esas cosas confirman que el Espíritu Santo está allí. Las amonestaciones conforme a la palabra de Dios también son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también corrige, hermano. Hay momentos que el Espíritu Santo puede estar corrigiendo a una persona aquí en la iglesia. Y cuando le está corrigiendo, hermano, usted puede darse cuenta verdaderamente. Dios está haciendo algo en la vida de esa persona. Dios está tratando profundamente con la vida de esa persona. Y de allí sale una experiencia y sale una evidencia de que Dios trabajó en la vida de aquella persona a través del Espíritu Santo. Y esa persona viene a ser una vida nueva, una vida transformada. Situaciones que habían en su vida se van inmediatamente porque fueron corregidas por el Espíritu Santo. Ciertamente la palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermano, que nosotros los hombres muchas veces queremos descalificar situaciones. En la vida de la iglesia, en el principio, el apóstol Pedro era de los que estaba en la situación de la judaización, hermano. Muy centrado en su judaización. Y no quería juntarse con los gentiles. Y Dios le dio una experiencia. Dios le hizo ver un manto que bajaba con toda clase de animales. Y allí en ese manto con toda clase de animales, Dios le dice: Pedro, mata y come. Sin nada inmundo yo como. Porque desde que yo he conocido y he tenido conocimiento, no como nada inmundo. Dice: lo que yo limpié, no lo llamen. Dios trata con nosotros de una manera sensible. El Espíritu Santo estaba allí tratando con él. Ya no estaba Jesucristo. Jesucristo le enseñó, pero él como que no entendió. Pero cuando llegó ese momento, entonces pudo entender. Entonces cuando Dios le envía allí unos 4 varones para que vayan allá, para que fueran a la casa de Cornelio, porque todo va en función de la condición de un gentil llamado Cornelio, que estaba viviendo una situación de justicia a la voluntad de Dios. Estaba viviendo una vida conforme a la palabra de Dios. Quería vivir conforme al propósito de Dios, pero no tenía todo su conocimiento. Necesitaba que le enseñara. ¿Y quién tenía las llaves? Era Pedro. A Pedro se le encomendó. ¿Por qué no cogieron otro? Según se dice, por ahí había una Ananías que podía estar cerca, uno de esos discípulos que podía estar cerca, pero era a Pedro, porque a él Dios le dijo que le daría la llave. Entonces él tenía que ir a abrir el camino donde Pablo tendría que ir a predicarle a aquellos gentiles, tenía que llevar la palabra, pero era necesario que hubiera una presencia del Espíritu Santo. Allí se da una presencia el día de Pentecostés en los gentiles. Y aquí los gentiles, cuando se reunieron y Pablo llegó, allí en esa reunión, hermanos, comenzaron a decirle todas las cosas por las cuales ellos le habían mandado a buscar a aquel centurión Cornelio. Y allí Pedro escuchó todo lo que se le estaba diciendo y reconoció y pudo confirmar que Dios no hace acepción de personas. Porque el Espíritu Santo, según Joel, fue dado para toda carne. Para toda carne. Toda carne
recibirá. Y aún aquellos que todavía no han confesado a Jesucristo, hermano, como les decía anteriormente, tienen que sentir cuando oyen la palabra, cuando Jesucristo, cuando el verbo se le manifiesta y le hacen de conocimiento a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo viene aquí a confirmar que lo que se está diciendo es de Dios y que es necesario que se haga como dice la palabra, porque la palabra es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es la lámpara que va puesta a nuestros pies para iluminar el camino, para que no tropecemos, hermanos. Ciertamente el Espíritu Santo se ha de manifestar en la vida de la iglesia desde el momento mismo que Jesucristo dijo: vayan al aposento alto y esperen allí que no muchos días. Y todo eso estaba simbolizado en el Viejo Testamento. El día de Pentecostés, 50 días después. ¿Qué le quiere decir Penta? 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Fueron pasando todos esos eventos y Jesucristo se fue y le dijo que fueran allá porque ya estaban llegándose los días de los 50 días. Y dice que Jesús a los 40 y tantos días fue que ascendió. Entonces ellos fueron allí, estuvieron allí, todos reunidos. Había mucho más de lo que dice las Escrituras, pero solo 120 permanecieron, hermano. Solo 120 estuvieron allí. Entre esos que estaban allí estaba María, la madre de Jesús. Porque ciertamente cuando Dios tiene un propósito, tiene un propósito con gente, con mujeres que de alguna manera le creen a Él. Y aunque María no estuvo caminando con Jesucristo en todo el ministerio, pero ella fue la precursora por el cual Dios introdujo la salvación al mundo. Y ella estuvo allí. Y ella recibió también la presencia del Espíritu Santo en la vida de los 120. Y como dice las Escrituras, aquellos 120 hermanos, hubo un gran movimiento. Hubo una presencia que movió todo aquel lugar. Y dice que se esparcían lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos. Presencia de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. De que la promesa se había cumplido de acuerdo a Joel. Para que todas las generaciones de aquí en adelante, de ahí en adelante, tuvieran presencia de Dios en su vida. Y la presencia de Dios se manifestó en la humanidad. De ahí en adelante, los hombres y las mujeres que hemos recibido a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, hermano, y tenemos que atesorarlo, cuidarlo y añorarlo, porque el Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista en la vida de un ser humano, es terrible la situación, hermano. Hay que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas de manera que el Espíritu Santo esté en nosotros en disposición de continuar dándonos a nosotros todo lo que necesitamos, todo el poder y la autoridad para establecer la palabra de Dios. Porque si nos desviamos de alguna manera del propósito de Dios, el Espíritu Santo comienza a contristarse en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, hermano, de manejar cada día la palabra de Dios. De hacer el esfuerzo porque la palabra de Dios sea en nuestras vidas. Para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Y el cumplirse la palabra de Dios en nosotros tiene muchas implicaciones, hermano. Porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y muchas veces las situaciones vienen a nuestras vidas de tal manera que nosotros, hermano, tenemos que reconocer qué situación nos está aconteciendo, qué problema me está pasando a mí. Por la manera que Dios nos está pasando, por la situación que Dios nos está pasando. Pero todo eso es para darnos una enseñanza, hermano. Todo es para llevarnos a un mayor nivel. Todo es para llevarnos a un conocimiento más excelente. Todo eso es para catapultarnos a nosotros a su propósito. Porque el propósito de Dios nosotros no los entendemos, hermano. Se nos va revelando en el momento, en el día a día, en el caminar con Dios, en el movernos en la voluntad de Dios. Es que se nos va dando a conocer el propósito de Dios en nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad de conocer más allá de lo presente y del momento. Pero en Dios sí. Y por eso que el Espíritu Santo tiene que estar en nuestras vidas. Porque la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo de Dios para llevarla a la presencia del Padre. De manera que cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos, padres, amados hermanos, para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Pero no solamente nosotros podemos creer que el Espíritu Santo se va a manifestar de la manera que nosotros quizá le hemos visto, o nos ha parecido, o nos han enseñado, hermano. El Espíritu Santo tiene una multiplicidad de movimientos y de establecer en nosotros. Aún así, hermano, en momentos de dificultad, en momentos donde la vida de nosotros va a perecer, allí el Espíritu Santo está dándonos a entender a nosotros que tenemos que ser mansos y humildes.
Y le digo esto, hermano, porque la razón muchas veces nos lleva a nosotros a que cuando estamos en situaciones difíciles querer defendernos nosotros y hacer de nosotros un paladín. Y así no, hay que darle espacio al Espíritu Santo. Porque Dios quiere hacer una obra y nosotros no la sabemos. Quizás aquel que quiere agredirnos, que quiere quitarnos la vida o quiere hacer no sé qué cosa, cuando puedes ver en nosotros que hemos sido sumisos, que nos hemos sujetado, como dice Jesucristo, que Él fue manso y humilde y se entregó. Y cuando nosotros podemos entrar en esa dimensión, hermano, aquella persona, Dios quiere tratar con ellos, quiere tratar de esa manera, y esa persona tiene que reconocer, ciertamente ese es un hijo de Dios. Y le hago un testimonio. Conocí una señora que fue asaltada en su casa por unos ladrones o atracadores. Y cuando fueron allá a su casa para quitarle y despojarle de todo lo que tenía, y dijeron que le iban a quitar la vida, ella dijo, bien, correcto, como ustedes digan. Solo quiero que me permitan que me deje poner de rodillas. Cometieron un error, hermano. Oh my God. Cuando esa señora se postró de rodillas y comenzó a clamarle a Dios, ¿usted cree que ellos pudieron hacer nada? Oh my ¡No pudieron! Porque es que el Espíritu Santo es el poder. Es el que tiene la autoridad. Es el que hace, es el que obra. No nosotros. Es menester que nosotros menguemos para que Él crezca. Para que se vea Dios en nuestras vidas. Y resultó, hermano, que aquellos jóvenes lo que tuvieron que reconocer es que Jesucristo es el Señor. Aquella señora tuvo que hacer profesión de fe. Es que Dios es poderoso. Es que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Dios es todo poder, hermano. Muchas veces nosotros estamos minimizando la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es porque nos hemos dejado aterrorizar por el enemigo. El enemigo ha traído el terror a nuestras vidas y venimos con esa herencia de temor. Porque creemos que si perdemos la vida se perdió todo. Es mentira, como dice Pablo. Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si morimos en Cristo hemos ganado. Mientras estamos aquí estamos peleando la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Hay que confiar que Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado solo. Solamente Dios permite las cosas para la gloria de su nombre. Y nosotros debemos estar conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que el orden de Dios se establezca aquí en la tierra, para que Dios pueda salvar a otros. Por la muerte de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, es que estamos aquí, hermano. Muchas veces nosotros no queremos ser sacrificados, y es necesario que seamos sacrificados. Por eso en aquellos tiempos, para los tiempos de las catacumbas y esas andanzas, podemos ver, hermano, cómo aquellos hombres se entregaban en la mano de su verdugo para que le quitaran la vida. Y lo metían en fosas de leones y con toros con los cuernos bien afilados para que. Sin embargo, esa gente iban tranquila, humildemente, sus rostros sonrientes, confiados, confiados, porque no confiaban en ellos, estaban confiando en aquel que los llamó, hermano. Muchas veces el temor no nos deja a nosotros ver que Dios se manifieste en la vida de la iglesia. Tenemos que permitir al Espíritu Santo, hermano, que se manifieste en la iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que sujetarnos y permitir que ese Juan muera para que crezca Cristo. Con valor, con autoridad. O Cristo ciertamente nos dijo, Padre, si es menester que pase de mí esta copa. Es que no es fácil, hermano. Pero en nosotros está la autoridad, está el Espíritu Santo. Dios nos ha dado poder para vencer. Esa es la manera de nosotros vencer al enemigo. Podemos vencer al enemigo en esa manera, hermano. Allí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el gozo en la iglesia también. Cuando nos gozamos en los coros, en los himnos, y podemos saltar y brincar. Ciertamente está el Espíritu Santo dándonos regocijo, hermano. Regocijándonos, dándonos a entender verdaderamente. Son merecedores de este espacio de gozo. Porque en los momentos de tribulación también Él está allí para darnos fuerza, para que no caigamos, para que no perezcamos, hermano. Tenemos que entender, tenemos que conocer el plan de Dios, el propósito de Dios. Satanás no tiene poder. No hay poder, hermano. Es esta carne en la cual Él demanda de ese Adán caído. Porque nos ve a nosotros como pecadores siempre. Y nos demanda siempre. Está siempre en la presencia de Dios demandando de nosotros.
para que seamos juzgados. Y Dios, como juez justo, nos concede con su límite, hermano. Y no vamos a perecer. Él no lo va a permitir. Porque Él no lo va a permitir, hermano. Él no lo va a conceder. Y si no lo permitiera, como dijeron aquellos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, si morimos, no lo adoramos. Pero de todas maneras, nosotros no lo vamos a adorar. O sea, es que hay que tener convencimiento, hay que tener esa definición, esa disposición de que no vamos a permitirle al enemigo que haga de nosotros lo que él quiere. Porque esta carne es negadora de la voluntad de Dios. Esta carne no se arrepiente. Desde el principio Dios sujetó el pecado en la carne. La carne no va a heredar el reino de los cielos, hermanos. Tenemos que estar conscientes que las manifestaciones muchas veces en nuestras vidas, tenemos que nosotros estar conscientes del Espíritu Santo está en medio nuestro y que está haciendo grandes cosas para con todos nosotros. De lo contrario, nosotros tenemos que saber y discernir, porque Satanás es un espíritu también, hermano. No es omnisciente ni omnipresente, pero es un espíritu. Y tiene ocasión en nosotros. En todos. No importa que sea pastor, no importa que sea quien sea, en todos nosotros. Porque Jesucristo vino a libertarnos a nosotros. Pero la libertad que Jesucristo nos dio es una libertad espiritual, no material, no carnal. Pues si hubiera sido carnal, ya peleado contra los romanos para libertar al pueblo de Israel. Fue espiritual. Y es la libertad a la que Dios nos ha llamado. Que tenemos que pelear en contra de este enemigo que tenemos, que duerme con nosotros. Que duerme con nosotros. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros seamos valientes. Que podamos sacar fuerza de donde no hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí y no nos va a dejar caer, no nos va a dejar postrado, hermano. Nos vas a levantar, nos vas a dar la victoria, nos vas a enseñar y nos vas a mostrar su gloria. Porque para eso el Espíritu Santo fue enviado. Para ayudar a la iglesia. La iglesia no perecerá. Jamás perecerá la iglesia. Podrán reducirla, hermano, en una situación como ellos piensan. Pero cada hombre y cada mujer que puede morir en la condición de hacer la voluntad de Dios, hermano, la iglesia sigue caminando. Porque en los cielos, allá ese pueblo está yendo a la presencia de Dios. Porque el enemigo no se va a salir con la suya, porque Dios tiene el control de la humanidad. Y por eso vino Jesucristo, para quitarle la llave y dárnosla a nosotros. Nosotros tenemos la autoridad para abrir y cerrar, para permitirle que entren. Si nos ponemos en la puerta y no permitimos que los demás entren, estamos siendo negadores del plan de Dios. Y cuando le digo esto, se lo digo con toda autoridad, hermano. Nuestra condición como cristianos tiene que ser todo el tiempo en que la gente pueda ver en nosotros que somos el canal por el cual pueden llegar al Padre. Porque así nos fue Jesucristo. Nos mostró el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso lo dejó Él en nuestras manos. Ese legado lo tenemos nosotros, hermano. Nosotros somos los que señalamos el camino a Dios. Si la gente ve en nosotros que ciertamente nosotros podemos mostrar el camino al Padre, ellos también van a continuar el camino, porque el Espíritu Santo está ahí para reconfortarlo, y para mostrarle, y para enseñarle, y para redarguirlo, y para hacerle entender que las palabras que están saliendo de nuestros labios son confirmatorias con nuestro testimonio, con nuestra vida. Porque es necesario morir, hermano, para que Él crezca. Si no es así, el Espíritu Santo no va a accionar en nuestras vidas. Hay que morir para que el Espíritu Santo haga la obra para lo que Dios la envió, para que la vida del ser humano sea establecida de tal manera que el mundo pueda conocer y ver ciertamente la autoridad de Dios sobre toda creación. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. En esta hora te alabo, Señor, y te bendigo, Padre Celestial. Tus palabras, Señor, han sido expuestas de la manera que tú las pusiste en mi corazón. Yo te pido, Señor amado, que tú traigas cada vida en esta tarde, Padre Celestial, a una reflexión, a un convencimiento y un conocimiento pleno de tu voluntad, Padre Celestial. Que somos nosotros llamados, Padre, para confirmar tu promesa a través de Joel. Que se manifieste en nosotros, Señor, la presencia de Jesucristo, y que el Espíritu Santo esté dando testimonio de que somos ciertamente hijos tuyos, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y hasta aquí, mi hermano, me ayudó el Señor. Con ustedes, la persona.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga al pastor Juan. Realmente, el pastor habló de un testimonio. Cuando yo estaba con él, el primer tiempo ya que yo me congregaba en una iglesia por el Bronx y subía una noche con una sierva y me contaba un testimonio. Me decía, en un campo allá en Santo Domingo, esos campos de allá en aquellos tiempos, que cuando se levantaban familia contra familia, o sea que se mataban uno con otro. Y dice ella que se levantó una familia contra otra familia en un pleito. Y había una de las familias que había matado a un hermano de esta familia. Perdón. Y había una que era cristiana en la familia. Era cristiano, pero había una que era tremenda en Dios. Ellos estaban todos asustados, trancados en la casa y nadie quería salir. Porque los hermanos estaban enfrente esperando que para matarlo. Y la muchacha dijo una noche, yo voy para la iglesia. Salió, ¿cómo yo me voy para la iglesia? Y cogió y se fue para la iglesia. Ella iba en esta acera y los otros tigres venían de aquel lado. Todo su camino. Y ellos detrás de ella, ellos por aquí y ella por ahí. Todo su camino. Fue a la iglesia. Y ellos quedaron afuera esperando que saliera. Cuando ella salió, de regreso para su casa, vienen ellos del otro lado también. Cuando ella va llegando a su casa, dicen, oye, mira lo que vamos a decir. Nosotros no vamos a hacer nada. Pero dile a esos hombres que andan contigo que vayan las almas. Que nosotros no queremos ningún problema con ustedes. A partir de hoy este problema se acabó. Esto se quedó así y no tenemos nada que hablar. Pero dile que vayan las almas. Gloria a Dios. Tenemos que conocer quiénes que nosotros le servimos. Que realmente el Espíritu Santo nos respalda a nosotros en todo momento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo? Buscarlo con ansiedad, con una necesidad, con sed, de rodillas, clamando, ven, lléname de tu presencia, lléname de tu bendición, de tu fortaleza, lléname, continuamente pidiéndolo, reclamando esa presencia, porque es una promesa de Dios para lo que le creemos. Para lo que le hemos aceptado es una promesa de Dios. El Señor Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros lo recibimos, a Él necesitamos a nuestro Salvador. Él viene sobre nosotros. Ahora, si queremos sentir esa presencia, ese poder, Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, bautízame. Señor, necesito de ti. Señor, esa presencia tuya. Señor, necesito ese poder tuyo. Él de rodillas clamando y reclamando día y noche, hasta que un día yo diga, recibe lo que te prometí. Para la gloria de Él. Así que, mis hermanos, vamos a buscar esa llenura de continuo para la gloria del Señor. Yo sé que es una necesidad que tenemos que esté en el pueblo de Dios, de tener esa relación con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Es el que habla por nosotros, es el que está delante de nosotros, intercediendo por nosotros delante del Padre continuamente. Así que, mis hermanos, vamos a despedir puesto de pies. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por su visita una vez más. Gloria a Dios. Gloria al Señor, mi Dios. Señor, gracias. Mira, acá está abierta, está lanzando. Pero nada, Dios sabrá cómo me lo va a arreglar. Dios sabrá cómo me va a quitar esta ronquera. Señor, gracias, Padre. Gracias una vez más, Señor, mi Dios, porque tú has hablado de nuestras vidas, Jehová. Gracias porque tú eres real, Señor, mi Dios, Padre amado. Te damos gloria y honra, Señor, mi Dios. Te pido, Padre, que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre nuestras vidas, Señor, mi Dios. Que tú bautices, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que podamos sentir ese fuego de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, mi Dios. Síguete glorificando, síguete hablando en este pueblo. Sigue tratando con cada uno de nosotros de una manera especial, Señor. Sigue quitando lo que no te agrada y poniendo todo lo tuyo en nuestras vidas, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, revélate en la noche, en nuestros sueños, en nuestra tranquilidad. Trata en la quietud de la noche, en ese servido, Señor, trata con nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús. Glorifícate de una manera especial, Señor. Mira, ahora te presento, Señor, por si no hay mañana, Jehová Dios mío. Te pido en este día que tú nos llenes y nos guardes tus bendiciones, Jehová. Pero si vemos el mañana, Padre amado, te pedimos, Dios, que tú nos des la fuerza para empezar el nuevo día, para poder seguir nuestro trabajo que tenemos que hacer cotidianamente, Señor. Que tú nos des la fuerza que necesitamos, Padre amado, para lo que trabajamos, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendice cada mujer, cada hombre de una manera especial y poderosa.
Señor, te doy gracias una vez más. Y ahora, Señor, nos despedimos no de tu presencia, sino de este santo lugar, no de tu presencia, sino de este lugar. Te pedimos que nos lleve el Padre, para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.